Saludo a todos. Es un gozo muy especial para mí estar con vosotros todos aquí, ocupado de la persona de nuestro Señor y usando de la Biblia para conocer más de Él. Hay hermanos que están orando en Francia también para este día de encuentro, de estudio de la palabra de Dios. El tema hoy, el Espíritu Santo y su obra. Y notemos con el versículo, sed lleno del Espíritu, que no es solo un estudio intelectual, sino algo para vivirlo. Siendo lleno del Espíritu para servir a Cristo, para glorificar a Cristo. El tema se desarrolla con 5 estudios y hay como una progresión. El primero que vamos a ver ahora, ¿quién es el Espíritu? Hay muchos versículos, son cosas que conocemos generalmente, pero no lo conocemos siempre con los versículos que permiten estar seguro de esta cosa. Es un poco como un curso para empezar. Pero después, el segundo tema, el Espíritu en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Será muy importante este estudio, porque no sé lo que han oído ustedes del Espíritu hablando con varias personas que mezclan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y se oye cosas que no son correctas. Es por eso que el segundo estudio es muy importante. Estudio 3, los dones del Espíritu, al final de la mañana. Si tenemos dones, es para usarlo. Y empezamos en las cosas muy prácticas. Esta tarde, andar en el poder del Espíritu es algo de íntimo. ¿Cuál es mi relación con el Espíritu? Y va a ser muy importante para cada uno de nosotros para llevar el fruto del Espíritu. Notan esta progresión y pienso que será con mucho interés. ¿Quién es el Espíritu? Su naturaleza como persona divina. Persona. El Espíritu es una persona, no es solo una fuerza. El Espíritu no es una persona cualquiera, es Dios mismo. Y notaremos los símbolos del Espíritu y después la relación del Espíritu con Cristo. El Espíritu es una persona. A veces pensamos que el Espíritu es poder en nuestras vidas. Y un poder, por ejemplo, es la pesadez que existe y que hace que las cosas caen. Esto es un poder, pero el Espíritu, a pesar de ser un poder, no es solo esto, es la persona. Y la palabra le da una personalidad, lo mismo que al Padre y al Hijo. Notan con este versículo del bautismo. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. Aquí encontramos 3 personas del mismo nivel. El Hijo, Jesús. El Espíritu Santo, que en este momento se nota como una paloma. Y esta voz, que puede ser solo del Padre, que está en el cielo. Notemos esta importancia del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo tiene los atributos de una persona. Pienso que vosotros tenéis inteligencia, tenéis sentimientos. Es lo que hace que usted es una persona. Muchas gracias. Y no solo un objeto que camina en la tierra. Y la inteligencia del Espíritu, por ejemplo, conoce y escudriña las cosas de Dios. Versículo de Corintios 2. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Perdón. Una fuerza, la pesadez, por ejemplo, no puede escudriñar las cosas de esta forma. Y el Espíritu posee una mente, escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es el Espíritu que intercede por nosotros. Y también el Espíritu puede enseñar a personas. Hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Ya con estos versículos notemos ya todo lo rico de lo que hace el Espíritu por nosotros. Hay muchos versículos en todo eso. Bueno, estoy notando que hay unas personas que están apuntando. Tendrán los versículos en este librito que será distribuido acerca de mediodía. Seguimos. El Espíritu posee atributos de una persona, demuestra sentimientos. ¿A dónde lo vemos? Puede ser constritado por las acciones de los creyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste selado para el día de la redención. Sabemos lo que es contristar a una persona, ¿verdad? A veces acontece. Pero lo mismo para el Espíritu Santo. Si en mi vida estoy ocupado con cosas malas, feas, hay tristeza del Espíritu Santo. Se nota que es como una persona. Y es importante porque esta persona divina, y esta persona divina tiene interés en nosotros. El Espíritu también tiene una voluntad. El versículo de 1 de Corintios 12 también. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo los dones. Es el tema de otra presentación, los dones. Pero notemos aquí, como Él quiere. Una voluntad divina. Usted tiene más facilidad para hablar de la salvación a las personas que encuentra en la calle. Es un don y el Espíritu, con su voluntad, concedió a usted este don. Así está. También dirige las actividades. Le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asías. ¿De quién se trata? De Pablo, en sus viajes. Y el Espíritu está diciendo a Pablo, no puedes ir en este lugar, hay que trabajar en otro. La voluntad del Espíritu. Con la inteligencia, los sentimientos, la voluntad, claro, el Espíritu tiene que ser una persona. Y el Espíritu realiza las acciones de una persona. Él nos guía a la verdad, oyendo, hablando, haciendo saber. El Espíritu de verdad, Juan 16, Él os guiará a toda la verdad, os hará saber las cosas que habrán de venir. Estas palabras son del Señor.
en la última noche antes de su crucifixión. Él da una enseñanza sobre el Espíritu porque se marcha el Señor y necesitamos otra persona para ayudarnos. Y esta persona, el Espíritu Santo, nos guía hoy en día. Y también el Espíritu convence de pecado. ¿Cómo se pasa esto? Cuando usted desea llevar una persona a Cristo, si es una conversación intelectual, de poco sirve. Grandes ideas, bueno, se puede pasar horas en esto. Pero en el momento que esta persona está pensando, soy un pecador, necesito un Salvador. Ahora, en este momento se gana la batalla, porque éste se acerca a Cristo. ¿Y quién ha trabajado? Puede ser usted con unos versículos, pero principalmente en el corazón de este incrédulo. Ya empezó el trabajo del Espíritu Santo para convencer de pecado. No sé si recuerdan cada uno de ustedes su conversión. ¿Usted ha tenido esta convicción de pecado antes de ir a Cristo? Poco o más fuerte, depende de las personas, pero acción del Espíritu en nosotros. Es algo de positivo. Esto se nota. Convencerá el mundo de pecado y también como cristiano. Cuando hay una falta en mi camino, tengo una tristeza muy especial después, ¿verdad? Conocemos todo esto. Es el Espíritu que está trabajando en nosotros. Y con esta tristeza, tengo que volver a Cristo, confesar y creer la palabra que dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Seguimos. Acciones de una persona hace milagro. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio jamás. ¿Recuerdan esta historia? Felipe, en el camino con este hombre que necesitaba una lección sobre Isaías, para encontrar a Cristo, y volvía a Etiopía. Y cuando Felipe terminó su trabajo con esta persona, el Espíritu lo lleva en otro lugar. Bueno, es una cosa rara, cambiar de lugar, pero así es el poder del Espíritu. Y Felipe pudo seguir su camino. Él intercede, Romanos 8, versículo conocido, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estamos acostumbrados a usar palabras en nuestras oraciones, ¿verdad? Así se dicen las cosas. Pero a veces no acontece para uno de ustedes, Señor, no puedo más. Solo un gemido indecible. Y esto el Espíritu lo transmite a Dios. Intercede por nosotros. Él sabe traducir esto para el poder del cielo, para el poder de Dios y ayudarnos. Que, bueno, me anima mucho esto, porque cuando estamos desanimados, a veces no sabemos orar correctamente, pero el Espíritu está intercediendo. Y estas son las actividades de persona. Y hay cosas que
que tiene el Espíritu y que son, para una persona. Hay que obedecer. No tengo que obedecer a la pesadez. Es una fuerza y no es más que esto. Pero al Espíritu sí. Y ejemplo de Pedro aquí que estaba esperando la indicación del Señor. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: y aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende. No dudes de ir con ellos, porque los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres y caminó hasta presentar el Evangelio a un gentil. Pedro obedece al Espíritu, y nosotros lo mismo. Cuando el Señor y el Espíritu producen un sentimiento en nuestro corazón que hay que hacer algo por el Señor, hay que hacerlo. Y más grave, es otra cosa, pero se puede mentir al Espíritu. Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo. Dios lo sabe si hacemos esto, pero cuando hay cosas claras que nos enseña Dios, si hacemos como si las cosas están distintas de eso, será como mentira. Y Ananías mintió y sabemos qué juicio duro soportó. Se atribuye al Espíritu lo que solo se podría atribuir a una persona. Se le puede resistir. Hechos 7 es Esteban, antes de su muerte, que dice a la gente: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Se le puede contristar, no contristáis el Espíritu Santo de Dios, Efesios 4. Y se le puede blasfemar. La blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Es otro tema, no sé si... Bueno, no es el momento para hablar mucho de esto. La blasfemia contra el Espíritu era personas que rehusaban el mensaje de Cristo y que decían: Cristo está haciendo milagros con el poder de Satanás. Uno que está en esta disposición de corazón, con tales palabras, no puede ser salvo. Y es por eso que se dice que no se perdona la blasfemia contra el Espíritu. Pero esto era el caso de los judíos en oposición a Jesucristo. Puede ser hoy en día el caso de una persona que está burlándose de Cristo, de su poder, de su resurrección, y que rehúsa todo esto. No tiene salvación. Y no puede tener salvación hasta que queda con estos sentimientos. Pero por nosotros, que ya pertenecemos a Cristo, aun si hemos tenido por error una palabra que no era lo mejor para hablar del Espíritu Santo, no se trata de la blasfemia del Espíritu Santo. Es un error y la sangre de Cristo perdona todo. Y la incomodidad que podemos conocer en este caso enseña que ya tenemos el Espíritu Santo, que nos dirige a Cristo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es por nosotros creyentes, es únicamente casa de incrédulos fuertes. Se puede afrentar al Espíritu se trata aquí, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que hiciere afrenta al Espíritu de gracia.
y esta influencia, no se puede ser que una influencia reaccione de esta manera. Bien, último punto, una consideración gramatical. No sé si hay unos aquí que lean bien el griego, no es mi caso, pero hay libros que lo explican bien. Hay masculino, femenino y en griego hay el neutro. Cuando se habla de una persona hay que usar masculino o femenino. Cuando se trata de un objeto material, se usa el neutro. Y cada vez en la Biblia que se trata del Espíritu Santo, se usa el masculino. No es objeto, es persona. Y el ejemplo más claro lo encontramos en Juan 16, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Él os guiará y los hará saber. Él me glorificará. Bien, con todo esto, notemos que Espíritu Santo, como el Padre, como el Hijo, es una persona, como nosotros todos somos una persona, pero el Espíritu no es una persona como nosotros, al nivel de nosotros, sino que es Dios mismo. Y el Espíritu actúa como solo Dios puede hacerlo. Dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Una orden que se da a persona de esta forma no puede ser otro hombre, sino que es una persona más alta, como es Dios por nosotros mismos. Mentir al Espíritu es mentir a Dios. Y el versículo que permite notar eso, los dos versículos, dijo Pedro a Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentir al Espíritu es mentir a Dios. Mismo nivel. Muy claro. Y el Espíritu es una persona de la Trinidad con un papel especial. Él me glorificará, dice el Señor. Tomará de lo mío y lo hará saber. Interesante este versículo. El papel del Espíritu Santo en la Trinidad es glorificar a Cristo. Y con este versículo entendemos que la relación con Cristo y nuestra relación con Cristo y nuestra relación con el Espíritu hay algo de distinto. Porque el deseo del Espíritu es gloria de Cristo por primero. Cuando leemos la Biblia, hay oraciones que se dirigen al Padre. Hay oraciones que se dirigen al Hijo, ¿verdad? ¿Y conocen ustedes una oración para el Espíritu Santo? Nunca lo he encontrado en la Biblia. Porque el deseo del Espíritu no es una preocupación nuestra para glorificar al Espíritu Santo. El deseo del Espíritu Santo es una preocupación de nosotros para glorificar a Cristo. El Espíritu nos ayuda, muy claro. Y tenemos mucha consideración por el Espíritu Santo. Pero la gloria, la primera relación es con Cristo. Los nombres del Espíritu revelan su deidad. No hay las citas, pero solo unos ejemplos.
Espíritu de verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús, Dios. De vida, de fe, de amor, de poder, de sabiduría, de gracia, de gloria. Y también el Espíritu eterno. Eterno es cualidad de Dios, solo de Dios. Y a Él se relaciona por nombre con las otras personas de la Trinidad 16 veces. No hay todas las citas también, pero encontramos estas expresiones, Espíritu de Jesucristo. Hay como un lazo íntimo entre el Espíritu Santo y Cristo. Espíritu de nuestro Dios, 1 Corintios 6. Relación íntima entre el Espíritu y Dios. Y hay que notar, bueno, hay detalles en la Biblia importantísimos. Cuando el Señor dice que va a mandarnos otro consolador, significa que el Señor mismo era un consolador. Y el otro no será alguien de menor, sino con otro es mismo. Un consolador como el primero. Y como Cristo es Dios. El Espíritu Santo es de otro consolador, es Dios también. El Espíritu tiene atributos, cualidades que solo pertenecen a Dios. Omnisciencia, conocer todo. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó? Él sabe todo. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. También omnipresencia. ¿A dónde? Estoy, caminando un poco rápido. El Espíritu conoce todo. Omnisciencia. Quien enseñó al Espíritu de Jehová, le aconsejó enseñándole, pues Él conoce todo. Y sepamos, hemos recibido el Espíritu para que sepamos los que Dios nos ha concedido, su presencia, a dónde iré de tu Espíritu y a dónde huiré tu presencia. No podemos estar sin la presencia del Espíritu, es su atributo divino. Y también omnipotencia, el poder del Espíritu. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Es Job que dice esto. Pero usted puede decirlo, ¿cómo usted vino a la vida? ¿Cómo existamos si no hay un poder divino por esto? Y es el Espíritu que actúa para darnos la vida. Lo mismo en la tierra. Envías tu Espíritu, son creados, renueva la faz de la tierra. Salmo 104. Y el Espíritu estaba presente en la creación. Se nota en Génesis capítulo 1, versículo 13. Y lo que hace el Espíritu es lo que solamente Dios puede hacer. Fue la causa del nacimiento virginal de nuestro Señor, explicado por el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¡Qué poder magnífico! Llevar una vida en María, que esperaba, santa y pura. Es el Espíritu Santo que hizo esto. Y, perdón.
También, como tenemos la Biblia, como se hizo la Biblia. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración del Espíritu. Es interesante que en griego el Espíritu es como un soplo. Y la palabra inspirada pensamos en inspiración. Hay que pensarlo en otro modo, es como un soplo. Un soplo que viene de Dios por el Espíritu. Y el hombre puede escribir la palabra. En las cosas, bueno, estuvo en la creación del mundo, he hablado de esto, y cumple obras divinas. Todo aquel que es nacido del Espíritu, usted ha comprobado esto. Antes incrédulo y después con una vida que viene de Dios. Es nacimiento del Espíritu, aquel que es nacido del Espíritu. Comprobamos cada uno este poder divino del Espíritu cuando recibimos la vida nueva. Y otro aspecto, pero hay que escudriñar la Escritura para esto. El Espíritu, cuando hay una cita del Antiguo Testamento en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, Dios habla. Y se dice en el versículo, por ejemplo, usted puede notarlo en Isaías 6, es Dios que habla. Y la cita de esto que está en el Nuevo Testamento, el Espíritu ha hablado a Isaías. Dios ha hablado, Antiguo Testamento, el Espíritu habla en el Nuevo Testamento, en la cita del mismo versículo. Y sí, bueno, esto es solo posible si el Espíritu es Dios mismo. Y bueno, la blasfemia contra el Espíritu, hemos hablado de esto. También en el versículo conocido al final de Mateo 28, sobre el bautismo, al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se nota que los tres están en el mismo nivel divino. Ahora pasamos en la segunda parte, los símbolos del Espíritu en la Escritura. El viento. El viento es una cosa que no se ve. Cuando usted está en el campo, el viento no se ve. Se ve los efectos del viento, pero el desplazamiento del aire no se nota. Y el Espíritu es lo mismo. Cuando usted no vemos al Espíritu Santo, pero vemos los efectos, cuando se cambia la vida de uno. Había en la familia un jovencito muy desobediente y un día cambia totalmente su modo de ser. ¿Qué pasó en su vida? El Espíritu le llevó a Cristo. Se nota la actividad del Espíritu, pero no se ve el Espíritu como el viento. La paloma, una paloma es muy dulce. El agua viva. Cuidados con los símbolos. En la palabra, el agua es generalmente símbolo de la palabra misma. Pero el agua viva es símbolo del Espíritu Santo. Y la cita es en Juan, por ejemplo, cuando en el último día de la fiesta el Señor está gritando, si uno tiene sed, que venga a mí. Y chorros, no,
chorros de agua vida saldrán de su vientre. Y decía esto del Espíritu que las personas van a recibir. El sello. En mi Biblia, no sé si es en la Biblia en francés, sí. No es un sello, es una etiqueta, pero es el mismo. Cuando usted ve esta etiqueta, usted sabe que es mi Biblia, ¿verdad? Dios puso su sello sobre nosotros. Pertenecemos a Dios. Propiedad privada de Dios. Así somos. Y es el símbolo del sello. Las aras, cuando usted quiere comprar una cosa que es un poco cara, hay que empezar pagando aras. Y así estamos seguros de la compra que se termina más tarde. Ahora tenemos el Espíritu y tenemos por este Espíritu gozo y inteligencia espiritual y muchas cosas, pero hay que aceptar que en el cielo será mucho más el gozo con Cristo. Cuando, un poco como Juan, en el capítulo 1 de Apocalipsis, se encontró en presencia de Cristo resucitado y cayó al suelo. No sé si caeremos al suelo en el cielo, pero es distinto, pero esta emoción de la presencia divina será mucho más que las aras. Unción y óleo. La unción, cuando venía un profeta poniendo, por ejemplo Samuel, poniendo unción sobre el joven David, todos sabían que David sería el rey. La unción que da un servicio particular. Somos sacerdotes para Dios. Somos sacerdotes para Dios. Hay también el versículo de la primera de Juan, capítulo 3, que dice a los pequeños niños, así hay padres, hombres y niños. No sé las palabras exactas en español, pero pienso que ustedes entienden. Y los más pequeños en la fe entienden las cosas de Dios porque tienen la unción de Dios. Primera de Juan 3:20. Ahora, la última parte es la relación del Espíritu Santo con Cristo. Hay muchos versículos en esto. El nacimiento. Bueno, ya hemos leído este versículo para hablar del poder del Espíritu Santo. Pero es como un lazo muy especial entre Jesús, este niño que va a nacer, y el Espíritu Santo que preparó esto en María. En la vida de Cristo hay muchos ejemplos de la actividad del Espíritu Santo. En su bautismo descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Claro, Jesús era conducido por el Espíritu Santo, pero se necesitaba como una demostración divina del lazo del Espíritu Santo con Cristo. Y viene con la paloma para que las personas presentes puedan entender esto. El lazo divino de Cristo con el Espíritu Santo. Cristo estaba celado del Espíritu Santo. Bueno, hay una dificultad aquí con la Reina Valera. A este señaló Dios al Padre, Juan 6:27. La palabra traducido por señalar significa marcar con un sello. No es solo indicar del dedo, sino
es mío. Y es la misma palabra que el sello del Espíritu Santo. Cristo fue lleno del Espíritu. Lucas 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Pensamos que Cristo fue lleno del Espíritu Santo durante toda su vida y todo, especialmente su servicio de 3 años. Pero aquí la palabra lo dice de un modo especial, porque iba a encontrar un momento de prueba muy fuerte en el desierto. Y así se nota que encontrar las pruebas puede ser conducido por el Espíritu Santo. Fue el caso del Señor. Y puede ser el caso por nosotros. Cuando usted encuentra una prueba, ¿es falta de usted? Puede ser, puede existir. Pero mayormente, Dios nos conduce en un camino donde hay pruebas. Y si es Dios que nos conduce en este camino, Dios será presente para ayudarnos en las pruebas. Acompañado por Dios hasta en las pruebas. Cristo fue ungido con el Espíritu. Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Es la cita que el Señor de Isaías que el Señor lee en la sinagoga. Y el ungido, como un rey era ungido, significa que Jesús es el Mesías. Mesías significa rey. Usamos de esta palabra para Cristo, pero en hebreo, Mesías es la misma palabra para rey y para lo que llamamos el Mesías. Cristo se regocijó en el Espíritu. Lucas 10 fue una evidencia de que él estaba lleno del Espíritu y anduvo en el poder del Espíritu durante toda su vida. Esto fue predicho por Isaías en la muerte de Cristo. Nuestro Señor se ofreció por medio del Espíritu. Bueno, es un tema un poco difícil de entender. No puede ser una idea nuestra, sino que la palabra dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció. Asimismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia. Se ofreció, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció. Hay una importancia en este versículo. La decisión de la muerte de Cristo es decisión suya cuando acepta en Getsemaní de beber la copa preparada por Dios, por él. En esto el Señor no estaba solo porque el Espíritu le acompañaba. Se ofreció mediante el Espíritu. No es decisión personal, sí hay este aspecto de la decisión personal, pero no es solo decisión personal de Cristo. El Espíritu le acompañó en esto. Y en la resurrección de Cristo, me gustó el cántico sobre la resurrección, el segundo que hemos cantado. El Espíritu interviene en la resurrección de Cristo. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu usa de la resurrección para enseñarnos
enseñarnos que Jesús es Hijo de Dios. ¿De qué resurrección se trata aquí? Podemos pensar en la resurrección de varios muertos por el Señor, porque esto enseña un poder divino. Pero no es el único sentido de este versículo. Hay que pensar que Cristo mismo es declarado Hijo de Dios, es decir, Dios en todo su poder, por su propia resurrección. Jesús no era solo un hombre que murió en la cruz, sino que es también Dios mismo. Y la resurrección enseña esto, demuestra eso con un poder extremo. Y el Espíritu Santo está en esto, para que entendemos, cuando hablamos de resurrección, que es Dios en acción, poder divino, gloria eterna de Cristo, demostración de Él, de todo el valor de su obra en la cruz por nosotros. Y Romano 8, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. El Espíritu en la resurrección de Cristo. Y también en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y ahora terminamos, hermanos. ¿Qué hemos visto? El Espíritu activo en la creación, en la transmisión de la palabra, sopló en hombres para esto, en la vida y en la resurrección de Cristo, en nuestra vida hoy, en la realización de las promesas de Dios para el porvenir. Pienso que todo esto es un motivo de alabanza, de dar gracias a Dios por el Espíritu que conocemos y del cual tenemos beneficio de este poder divino en nosotros, por nosotros y para enseñarnos la gloria de Cristo. Hermanos, damos gracias por este Espíritu Santo que nos ayuda cada día y que glorifica a Cristo. Gracias por escuchar.